Bueno, vamos a iniciar explicando el mecanismo en una sola célula de la fisiopatología de la alergia. La alergia, como ya se sabe, es un cuadro clínico que conlleva una vasoconstricción, un aumento de la permeabilidad vascular, también el prurito, que es la picazón, edema, y todos los síntomas que conllevan a esos puntos a una vasodilatación, ¿no? Eso también se ve de enrojecimiento. Entonces, la alergia en sí comienza cuando entra un alérgeno a nuestro cuerpo, un alérgeno desconocido. Entonces, el mecanismo comienza así. Un alérgeno desconocido, digamos, un alérgeno entra en nuestro cuerpo y aquí unas células de nuestro sistema inmune, sería el adaptativo, atrapan los alérgenos. Esas son las células presentadoras de antígeno. La célula presentadora del antígeno, a su vez, esta la presenta, ¿no? Como dice su nombre, a una célula llamada los linfocitos, que ya son células enfocadas y también especializadas en el sistema inmune, ¿no? Sí. Estos principalmente son los T helper 1 y T helper 2, que vean también diferentes sustancias químicas del sistema inmune, pero lo que nos importa aquí es que vean en sí el nombre general de las sustancias químicas que vean son las linfocinas, ¿no? Entonces estas linfocinas van a activar a otras células especializadas, otros tipos de linfocitos, que son los linfocitos B, ¿ok? Y van a activarlos para que se formen otros tipos de células llamadas células plasmáticas, ¿ok? A las células plasmáticas. Entonces, estas células plasmáticas van a liberar unos compuestos o unas proteínas, ¿no? Que son bien conocidas en este mecanismo de acción, que son las inmunoglobulinas E, ¿ok? También se van a liberar diversas sustancias que van a activar diferentes otras células que también conllevan a un proceso de más inflamación. Y también es importante mencionar a las interleucinas 4, 13 y la interleucina 5. Ok. Ya como se está dando todo el mecanismo de inflamación, migran gracias a la permeabilidad vascular aumentada unas células llamadas las células plasmáticas. Las células plasmáticas, no, las células mastocitos, ¿ok? Los mastocitos. Los mastocitos también son células parte del sistema inmune, principalmente primario, ¿no? Ya que no tienen un ataque especializado, pero lo que importa aquí, ¿okay? Es cómo actúa esta inmunoglobulina E para desencadenar todo, ¿no? Pues, principalmente la liberación de histaminas. Esta es la célula plasmática, los mastocitos. Entonces acá se une a su receptor, que se llama el receptor especializado o con alta afinidad a la inmunoglobulina E. Cuando se une, se va a activar el receptor. Este receptor es un receptor metabotrópico ligado a proteína G. Proteína G, principalmente la Q, ¿ok? Entonces esto va a hacer que desencadenar todo el mecanismo que ya se sabe con la fosfolipasa C, donde se va a convertir o se va a fraccionar el PIP2 en inositol trisfosfato y el diacilglicerol, ¿no? El diacilglicerol aumenta la conversión de la proteína quinasa C, ¿ok? Inactiva en activa, ¿no?
y la proteína quinasa C aumenta la entrada de calcio a través de los canales de calcio, ¿no? ¿Okay? Van a aumentar los niveles de calcio. Y el inositol trifosfato a nivel de retículo endoplasmático se va a unir a su receptor, ¿okay?, en el retículo endoplasmático, y va a fomentar la liberación de más calcio intercelular, ¿no? Entonces, el aumento de calcio intracelular va a estimular que el citoesqueleto del mastocito se active a través de las proteínas conocidas como la actina y la miosina y desplace a unos gránulos que se encuentran aquí, llamados histaminas. ¿Okay? Bueno, parte de esos gránulos tienen histamina, pero también tienen más sustancias, ¿no? Como unas cepaínas naturales y más. ¿Okay? Y se liberan las histaminas. ¿Okay? A la par de esto, ¿okay?, también el calcio, el aumento de calcio va a activar a otras vías, a otra señalización del ácido araquidónico. ¿Okay? Entonces, el aumento del ácido araquidónico o va a activar este ácido araquidónico, va a estimular la liberación de otros mediadores químicos de inflamación en todo su vía, ¿no?, que tiene, gracias a las COX, las ciproxigenasas, ¿okay?, y a las 5 lipoxigenasas, ¿no? A las COX se liberan las prostaglandinas, gracias a COX-1, COX-2, y a las 5 lipoxigenasas se van a liberar los famosos leucotrienos, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir con las histaminas. Ya, continuando con la explicación, nos quedamos en las histaminas que se liberan. Las histaminas van a unirse a nivel de los vasos y los bronquios a través de los receptores H1, que son receptores metabotrópicos ligados a proteína G. Okay, en los vasos. En los vasos están unidos sus receptores que están ligados a proteína GQ y van a realizar un mecanismo similar a este, en donde, como ya vimos, va a aumentar los niveles de proteína quinasa, ¿no? Okay. Los niveles de proteína quinasa C activan, lo que conlleva una mayor el aumento de la concentración de calcio intracelular, ¿no? Y en este caso de los vasos, el calcio aumentado va a producir que aumente o se active una sustancia muy especial, también explicada como el óxido nítrico, que es una sustancia que estimula la vasodilatación, ¿no? ¿Okay?, a través de la estimulación de la guanidil ciclasa, que convierte la guanidil trifosfato en guanidil GMP cíclico. Y esto es lo que va a estimular la vasodilatación, ¿no? En sí, lo que va a producir aquí es la vasodilatación, ¿no? Ya mencionada, lo que va a producir el aumento de la permeabilidad vascular y edema. A nivel de los bronquios también tienen sus receptores a H1 y también van a hacer el mismo mecanismo de acción hasta el aumento de la concentración de calcio intracelular. Y en este caso, el calcio intracelular aumentado va a producir la broncoconstricción, ¿no? Que también es una afección que sucede también en alergias, ¿no? En cuanto a las histaminas, sí es un mecanismo de acción. Bueno, continuando con la explicación, ahora toco los leucotrenos. Los leucotrenos que se generan por la ruta del ácido araquidónico por la 5-lipoxigenasa, los leucotrenos
Se van a unir a nivel también de las células bronquiales, ¿ok? Y aquí se van a unir a receptores. Hay varios tipos de receptores que aceptan a los leucotrienos, pero estos son los que van a tener los efectos que conllevan a la broncoconstricción que generan, ¿no? Este se llama el receptor cis-LT1, ¿ok? Cuando se unen estos receptores, también son receptores metabotrópicos ligados a proteína GQ. Entonces, como ya vimos, tienen su mecanismo de reacción con la fosfolipasa C, que conlleva a la fragmentación del PIP2 en diacilglicerol y inositol 3-fosfato, ¿no? Que elevan o aumenta la actividad de la protequinasa C activa, ¿no? Y a su vez abre los canales de calcio porque tiene más calcio intercelular. El IP3 lo que hace es a nivel de la, como les dije, a nivel del retículo endoplasmático, se une a sus receptores y hace que se libere más calcio intercelular. Entonces, la mayor concentración de calcio intercelular va a producir la broncoconstricción. Siendo este el mecanismo de reacción. Bueno, continuando con las moléculas propuestas, ahora voy a hacer sobre la acetilcolina. La acetilcolina, en el caso de las alergias, ¿okay? Y también en la broncoconstricción, se va a unir a nivel de la célula bronquial, a nivel de los receptores muscarínicos 3, ¿no? Los M3, que son metabotrópicos ligados a la proteína GQ. Entonces, cuando se une la acetilcolina, esto va a provocar que, como ya se explicó antes, que la fosfolipasa se active y fomente la conversión del PIP2 en inositol trifosfato y en diacilglicerol, ¿no? ¿Okay? El IP3 se odia a nivel de retículo endoplasmático, ¿okay? Para que se libere calcio del retículo endoplasmático. Y el diacilglicerol va a hacer que los canales de calcio, pero antes de esto va a hacer que se active la protequinasa C, ¿no? Que haya Bueno, continuando con la adrenalina, el siguiente molécula propuesta. La adrenalina se va a unir a nivel de los receptores beta-2 en las células bronquiales, ¿okay? Estos receptores beta-2 son metabotrópicos y están ligados a una proteína GS. Entonces esto conlleva la activación de la ciclasa, la conversión de ATP en ANP cíclico, y el ANP cíclico fomenta la conversión de la protequinasa a su forma activa. Entonces la protequinasa en forma activa va a aumentar la entrada de calcio y efectiva en los canales para que entre calcio y aumente los niveles de calcio intracelulares en las células bronquiales. Pero al contrario de la acetilcolina, el aumento de calcio por este mecanismo de acción va a tener un efecto inverso en las células bronquiales, provocando que su aumento de esto produzca una broncodilatación a nivel de estos receptores. ¿Ok? Justificando broncodilatación, su efecto beneficioso para estos casos. La adrenalina no actúa en beneficio de alergia, más bien actúa de una acción beneficiosa, ¿no? Contrarrestando los efectos de alergias y hasta del asma, ¿no? Como la broncodilatación que se produce en este caso. Además de esto, la adrenalina también actúa a nivel de otras células que serán las células endoteliales de los vasos, ¿no? De los vasos.
este nivel se van a unir a los receptores. ¿Okay? Receptores alfa 1, que también estos son receptores ligados a proteína. ¿Okay? Y como les explico, esto también tiene que ver con la fosfolipasa C, la división del PIB2 en diacilglicérol y en inositol trifosfato. Y el inositol trifosfato, a través del retículo plasmático, aumenta la liberación de calcio intracelular, y el TAP, a través de la proteína quinasa C activa, aumenta la entrada de calcio en las células de los vasos, ¿no? Entonces, los vasos, al aumentarse la concentración de calcio en estos vasos, va a provocar la vasodilatación, la vasoconstricción. Entonces, uno de los principales efectos de una alergia es que se va a producir, por ejemplo, prurito, se va a dirigir, se va a producir también una vasodilatación, provocando también el enrojecimiento, lo que se ve en una alergia, y lo que va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que también aumenta el edema, y se dan todos los mecanismos de alergia, ¿no? Entonces, al provocar una vasoconstricción, va a tener un efecto contrario a la alergia, ¿no? Bueno, continuando, voy a comenzar hablando de los medicamentos propuestos. Ahora serían el montelukast y el sileutol. Estos medicamentos actúan a nivel de los leucotrienos, ¿okay? Inhibiendo su acción y evitando que se dé una broncoconstricción a nivel de los vasos o de los bronquios principalmente. Para iniciar la aplicación tenemos que ver la ruta del ácido araquidónico, ¿no? Cuando se da una alergia, también en los mastocitos y también cuando se da un daño celular, se va a producir la liberación de los fosfolípidos de la membrana. Entonces, estos fosfolípidos de la membrana, ¿okay?, van a pasar por la fosfolipasa, una enzima A2, ¿no? Va a convertirse en ácido araquidónico. Entonces, cuando se convierte en ácido araquidónico, puede tener dos caminos. Uno en donde va a ir por la enzima 5-lipoxidasa y otro donde tiene que ver con las ciclooxigenasas, las COX. ¿Okay? Cuando el ácido araquidónico tiene la ruta en las 5-lipoxidasas, van a producir los leucotrienos, como ya se explicó anteriormente. Y en las ciclooxigenasas van a formar las prostaglandinas. También se van a formar el tromboxano. Okay. Entonces, principalmente, ahora vamos a hablar de los leucotrenos, ¿no? Los leucotrenos se unen a nivel de las células bronquiales en los receptores cis-LT1, provocando una inflamación de este receptor que es metabotrópico, que está ligado a una proteína ECO, lo que también conlleva a la activación de la fosfolipasa C, también en la división del PIB2 en inositol trifosfato y en diacilglicérol, ¿no? Diacilglicérol va a aumentar la conversión de la proteína C a activa, ¿no? Y esta a su vez va a provocar que en los canales de calcio entre más calcio. Y el PIB o el IP3 o el inositol trifosfato va a hacer que en las membranas en el retículo plasmático se libere calcio intracelular, ¿no? Entonces, estos dos van a provocar la reconstrucción que causan los leucotrienos. Aquí entra el montelukast. El montelukast
va a ser un antagonista de los receptores a cis-LT1, provocando que ya no se unen los leucotrienos, ¿no? Y ya no se ve el mecanismo de acción con la proteína GQ, ¿no? Haciendo que ya no se divida, ya no se active la fosfolipasa C o se active en menor medida, que se divide en menor medida la PIP2 y no se forme en menor medida la PIP3 y el DAF, provocando que haya finalmente una menor concentración de calcio intracelular, provocando que no se dé la broncodilatación, ¿no? La broncoconstricción, y tenga un efecto broncodilatador, ¿no? Ahora, el sileutón. El sileutón no va a actuar directamente en las células bronquiales, pero va a actuar a nivel de la 5-lipoxigenasa de la ruta del ácido araquidónico, inhibiendo esta y provocando directamente que no se genere los leucotrienos. Primero hablaremos del medicamento, el omalizumab. Bueno, este es un anticuerpo monoclonal que se une a la hemoglobina E en sangre libre. En pocas palabras, la va a secuestrar de su receptor de alta afinidad, que es el FcRI, que este va a producir la cascada alérgica y también la inflamación. Ahora, la hemoglobina E como les dije, se va a unir a lo que son a los mastocitos, que este tiene su, por acá pongámosle, su receptor FcRI, que es su receptor de alta afinidad. Y cuando este de acá se una a su receptor, esto lo que va a hacer es que hace que el citoesqueleto, los mastocitos, se va a activar y bote lo que es la histamina, ¿no? Que activa la cascada de alergia, activa las sustancias que van a liberar esta cascada, ¿no? Y también la inflamación. Ahora, cuando el omalizumab va a secuestrar a lo que es la hemoglobina E, lo secuestra, o sea, se une a ella, va a evitar que se haga esta cascada. Entonces, cuando se une a ella, va a evitar que se activen en los mastocitos y en los basófilos, y como resultado se va a inhibir la cascada alérgica, que va a reducir la activación o degradación de los mastocitos y también los basófilos. Y esto va a impedir la liberación de lo que son sustancias que causan la reacción en sí, ¿no? Alérgica y la inflamación. Y a su vez también este mismo medicamento es un estabilizador de los mastocitos. Bueno, ahora hablaremos sobre el fármaco ketotifeno, ¿no? Este de acá es un fármaco que normalmente se usa para los que son como un estabilizador de los mastocitos y también para lo que es antihistamínico del H1. También mayormente, pero se usa para lo que es el asma bronquial, ¿ya? Ahora, su mecanismo de acción es el siguiente. Este tiene un receptor H1. Que se va a unir a lo que es una proteína GQ, que sería esta, y de acá luego va a pasar a lo que es la fosfolipasa, ¿no? Que es la fosfolipasa activa, que se va a dividir en dos. Pero antes de ello, acá está el PIP2. Este PIP2 es el que se va a dividir en lo que es un DAG, que sería la diacilglicerol, y el IP3,
que este es el inositol. Inositol 3-fosfato. Este va a pasar al receptor IP3. De lo que es el retículo endoplasmático se va a unir. Se va a reunir en el retículo endoplasmático. Y va a hacer que aumente, y esto va a hacer que se aumente lo que es los niveles de calcio para que se liberen, ¿no? Se libera. Ahora en lo que es para el otro lado, la otra secuencia sería el DAG, que es el diactilglicerol. Este va a hacer que la proteína quinasa, proteína quinasa se activa. Proteína quinasa activa. Lo que va a hacer es que se abran los canales de calcio para que pueda ingresar lo que son el calcio y como ustedes ven, acá va a hacer que se libere, acá va a hacer que ingrese más calcio, y esto de acá va a tener un efecto broncodilatador. Pero cabe resaltar que esta broncodilatación no es al mismo nivel que lo que es el salbutamol, que se tiene un nivel de intensidad mucho mejor que el ketotifeno. Voy a hablar sobre el neocrominol. Ahorita les explico por qué más o menos estoy usando el mismo, ya que este neocrominol también va a ser un estabilizador de mastocitos. Porque bueno, el neocrominol en realidad es un estabilizador de mastocitos porque es muy similar a lo que es el cromociclato de sódico. Se utiliza principalmente por vía inhalatoria para el tratamiento profiláctico del asma bronquial y conjuntivitis alérgica. Su mecanismo de acción principal es la inhibición de la liberación de mediadores proinflamatorios de diversas células involucradas en la respuesta alérgica e inflamatoria, ¿no? Ahora, en lo que son los mastocitos, por eso uso este de acá, que es el mastocito. Estos, bueno, van a inhibir la degranulación de los mastocitos y la liberación, ¿no?, de mediadores como lo que es la histamina, que es el H1. Y también y a lo que es inhibir lo que es la histamina o leucotrienos, prostaglandinas. Estos van a hacer que al prevenir a estos mediadores, el neocrominol ayuda a reducir la hiperreactividad de lo que es la hiperreactividad bronquial y también los síntomas del asma. No es un broncodilatador en sí y no tiene efecto en una crisis asmática aguda, pero también lo que te ayuda es para lo que es un estabilizador de lo que son los mastocitos para poder inhibir, por así decirlo, o en todo caso la degranulación de los mastocitos, ¿no? Y así poder evitar a estos mediadores como la histamina, ¿no? Y al hacer esto acá, pues va a reducir también lo que son que los mastocitos se activen y hagan toda esa cascada, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la beclometasona. La beclometasona es un fármaco glucocorticoide el cual va a administrarse mediante la vía respiratoria, inhalatoria, en un 20-30%. Entonces, antes de plantear el mecanismo de acción propiamente dicho de la beclometasona, hay que entender esto. Tenemos aquí un fosfolípido. El fosfolípido se va a convertir a
ácido araquidónico gracias a una enzima, a la acción de la fosfolipasa A2. En este punto el ácido araquidónico puede tomar dos rutas. En primer lugar, la 5-lipooxigenasa y por otro lado la ruta de las COX. En este punto va a sintetizarse los leucotrienos y por este lado principalmente lo que son las prostaglandinas y también otras sustancias. Luego, para poder entender el mecanismo de acción, vamos a dibujar acá nuevamente la célula juntamente con su núcleo, ya que la beclometasona es un fármaco que tiene lugar en el núcleo de la célula. Entonces aquí tenemos el medicamento, la beclometasona, el cual es altamente liposoluble, es decir, va a atravesar la membrana con facilidad. Al atravesar la membrana con facilidad se va a encontrar en el citoplasma. En el citoplasma se va a encontrar con su receptor, el cual es llamado receptor glucocorticoide. El receptor glucocorticoide también va a estar juntamente con una proteína llamada proteína de choque térmico. El hecho de que esté presente esta proteína quiere decir que se mantiene inactiva. Entonces, tenemos que se presenta la unión del fármaco con su receptor, es decir, y cuando se da esta unión ya no es necesaria la proteína de choque térmico, es decir, se va a ir y se va a ocurrir un estado de activación. Luego de esto, ya que el receptor y su fármaco está unido y está activo, va a ingresar de esta forma al núcleo. Ingresa al núcleo en su mismo estado. Aquí está el fármaco, ingresa al núcleo y se va a unir al ADN, se va a anclar al ADN, es decir, va a estar aquí el ADN y se va a unir. Asimismo, posteriormente se va a dar la transcripción. Es decir, se va a convertir en ARN mensajero. Luego de convertirse en ARN mensajero, va a salir del núcleo y se va a conducir al ribosoma. En el ribosoma es donde se va a dar la traducción. Es decir, aquí está el ARN mensajero y va a ocurrir la traducción. Es decir, va a ocurrir la síntesis proteica. Aquí tenemos, vamos a dibujar nuevamente el ARN mensajero juntamente con, vamos a dibujar acá las proteínas. Va a ocurrir la síntesis proteica. Ahora, ¿qué proteína es la que va a sintetizarse? En este caso, la lipocortina 1. Luego de esta síntesis, la lipocortina va a ser la encargada de inhibir a la fosfolipasa A2, es decir, va a intervenir en la ruta del ácido araquidónico, por lo cual no se va a dar la producción del ácido araquidónico, no se va a formar, por lo que no se van a dar estas dos rutas y va a anular toda esta vía. En síntesis,
Lo que va a ocurrir aquí es un efecto antiinflamatorio de parte de la beclometasona, lo cual también es característico del asma. Entonces no se va a dar la formación de los leucotrienos y las prostaglandinas, tanto buenas como malas, las que pueden también causar en general la inflamación. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de la teofilina. La teofilina es un fármaco que pertenece al grupo de las metilxantinas, el cual es empleado para las alergias y también el asma. En este caso vamos a hablar y vamos a tener a una célula. ¿Qué va a ocurrir dentro de la célula? Tenemos que el ATP se va a convertir en AMP cíclico. En este punto, una enzima llamada fosfodiesterasa va a hidrolizar al AMP cíclico, es decir, va a hacer que se convierta nuevamente a ATP, lo cual en este punto no es conveniente. Entonces, la teofilina lo que va a hacer es bloquear esta enzima, haciendo que los niveles de AMP cíclico a nivel intracelular se incrementen. Y esto va a ser responsable de la relajación del músculo liso bronquial, ya que esta es una célula del músculo liso bronquial, por lo que va a dar a su efecto broncodilatador. Luego, los niveles de AMP cíclico elevados también van a hacer que no se produzca la síntesis de los mediadores proinflamatorios en células, como es el caso de los mastocitos o los macrófagos. En el caso de los mastocitos, los mastocitos van a liberar principalmente histamina, lo que son los leucotrienos, y los macrófagos, lo que son las citoquinas. En este caso, el AMP cíclico, como va a estar expresado en mayor proporción, va a hacer que no se liberen estos y que pues a su vez no se dé la degranulación y todo eso. Por otro lado, se sabe que el AMP cíclico hace que la proteína quinasa inactiva se active y pues tenga como resultado una disminución de los niveles de calcio a nivel intracelular. Este mecanismo de acción es similar al salbutamol. Sin embargo, en este caso tenemos que los niveles bajos del calcio van a también contribuir a la broncodilatación y por este caso y en este lado también va a inhibir la degranulación de estas células, por el cual no se va a formar, es decir, se va a inhibir todo este mecanismo de acción, ya que el calcio es muy importante para este tipo de vías. Entonces tenemos que la teofilina en este caso también puede ser empleado en el asma, aunque en la actualidad no es muy utilizado debido a su efecto tóxico y además de efectos adversos, ya que es un medicamento que presenta amplio espectro. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el salbutamol. El salbutamol, muy por el contrario, como la teofilina, es empleado actualmente en el asma. La teofilina, por otro lado, es un fármaco que hoy por hoy ya no se utiliza para tratar el asma. Sin embargo, la literatura todavía lo considera, pero esto se debe a que su dosis terapéutica es muy similar a su dosis tóxica. Ahora, empezando con el mecanismo de acción sobre el salbutamol es un fármaco que pertenece a los fármacos adrenérgicos de los receptores beta 2. Entonces, vamos a tener aquí nuevamente la célula del músculo liso bronquial, el salbutamol. Acá vamos a dibujar al receptor beta 2, el cual va a estar acoplado a una proteína GS en este caso. Luego de eso,
estamos hablando ya cuando el salbutamol se une a su receptor. Va a estar acoplado a la proteína GES y va a hacer que esta proteína se active. Y esta proteína activada va a hacer que el ATP se convierta en AMP cíclico. Es decir, va a haber más niveles de AMP cíclico, menos de ATP. Luego de esto, va a hacer que la proteína quinasa A inactiva se active. Y esto va a hacer que los niveles de calcio a nivel intracelular, como estamos hablando del músculo liso bronquial, se reduzcan. Es decir, va a haber menos calcio. Al haber menos calcio en cuanto a lo que es dentro de la célula, a nivel intracelular, esto va a contribuir y va a ser resultado de su efecto broncodilatador. Se va a producir una broncodilatación. Y en este caso también es importante resaltar que no solamente se va a producir una relajación del músculo liso bronquial, lo cual es esencial y es el mecanismo de acción principal del salbutamol. Sin embargo, los niveles bajos del calcio, el calcio participa en muchas vías, en muchas señales. En este caso tenemos, por ejemplo, los mastocitos. Los mastocitos liberan principalmente histamina y leucotrienos. Entonces, los niveles bajos de calcio van a hacer que esta vía no ocurra, es decir, el mastocito no libere histamina y leucotrienos, o lo libere en menos proporción. Entonces, sin embargo, su acción principal es la broncodilatación. Y eso sería básicamente el mecanismo de acción del salbutamol.